Aquí estamos de nuevo. Bienvenidas. Un placer recibirlas en este escenario digital. Estamos por empezar el panel regional que llamamos Iniciativas para achicar la brecha de género en nuestros sistemas democráticos. Recordamos que pueden seguir el minuto a minuto a través de nuestras redes sociales con el hashtag FITS2022. Le doy la bienvenida a Gloria Guerrero. Ella es internacionalista y maestra en políticas públicas. Trabaja acompañando procesos de colaboración en América Latina para fortalecer nuestras democracias con perspectiva de inclusión, derechos humanos e innovación. Y en Fundación Avina lidera Pulsante, una alianza para proteger el espacio cívico. Gloria va a estar moderando este panel con grandes representantes de toda la región que trabajan en pos de una mayor justicia social. Así que muchísimas gracias a todas por sumarse. Muchas gracias, Gloria. Te paso la palabra para que puedan comenzar. Muchas gracias, Caro, y muchas gracias a Wingu y a FITS, ¿no? Por Democracia, por la invitación. Para mí es un gusto acompañarles y moderar este panel también al lado de personas que para mí representan también, ¿no? Mucho de esa diversidad y de esas iniciativas y procesos que están pasando en nuestra región por tener democracias más inclusivas, más representativas. Entonces, pues bueno, les doy la bienvenida. Y también, antes de pasarles el micrófono, voy a presentar a las personas que hoy nos acompañan. Está con nosotros Lorena María Aristizabal Fará. Ella es politóloga, magíster en estudios culturales, feminista y subdirectora de la organización Artemisas. Bienvenida, Lorena. También nos acompaña Aleli Gael Chaparro, investigadora de asuntos LGBTIQ+, de la MUE y estudiante de jurisprudencia del Rosario. Es una de las primeras personas en haber logrado el reconocimiento de su identidad no binaria en documentos oficiales por medio de tutela. Bienvenida, Leli. Y también está con nosotros Wanda Masaí Ashanti Torres Garcés, trabajadora social especializada en escrituras de la Universidad ICESI y parte de la Alianza Activa Buenaventura en el rol de analista de gestión del conocimiento y como líder de la estrategia de género, orientando procesos formativos y de articulación intersectorial. Ella es fundadora de la colectiva Contingencia Feminista, iniciativa comunitaria que busca generar nuevas narrativas sobre la vivencia de ser mujer, niña, población LGBTIQ+, desde los territorios. También muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, nuestro panel buscará, ¿no?, hacer una reflexión sobre estrategias innovadoras que están sucediendo en distintos países de América Latina para aumentar esa representación política de las identidades femeninas, de las diversidades. Buscaremos conversar sobre cómo esta agenda se ha ido cada vez incluyendo más en las agendas del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como también una reflexión sobre los retos y el futuro de esta agenda, qué nos falta y hacia dónde vamos. Así que bueno, me gustaría que esta sea una charla entre todos, como muy abierta, y yo les tengo como una primera pregunta para romper el hielo, y es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad y género en la agenda de la democracia en América Latina? No sé quién quiera ser la primera persona en empezar. Aleli, creo que ahí, ¿no? Oh, yeah. Pensé que habías como levantado la mano. Ashanti, creo que no te estamos escuchando. Tu micro está apagado. No te escuchamos. No sé si ahí Lorena o Aleli quieran en lo que Ashanti arregla su micro. Vale, pues si algo... ¿se me escucha bien? Sí, primero que todo. Sí. Vale. Como por situar un poco la situación, creo que cuando hablamos de diversidad de género dentro de las democracias en Latinoamérica,
Estamos hablando sobre una como situación en la cual estamos como disrumpiendo e incomodando a un sistema político democrático que ha sido controlado o dominado por hombres machistas por múltiples años. Cuando hablamos de diversidad de género, precisamente es sobre cuestionar sobre cómo por años se ha creído que las únicas personas que tienen campo dentro de la política son hombres cisgénero, heterosexuales, y en dicho sentido, la diversidad empieza con que personas que no se identifican de esa forma, que se nombran y se posicionan desde otros lugares, tomen también lugar en la política, tomen roles de decisión y puedan llegar al poder y digamos que afectar a sus comunidades o tener cualquier tipo de agendas políticas. El punto es como tomar espacio y disrumpir en ese esquema que ha sido históricamente dominante dentro de los sistemas políticos en Latinoamérica. Para mí también se trata de una apuesta en la que no solamente estamos buscando la inclusión en los sistemas políticos tal y como existen, sino que a partir de esa inclusión, a partir de ocupar esos espacios, también estamos generando una transformación en sus dinámicas, resistiéndonos a seguir reproduciendo esa lógica en donde solo unos cuantos eligen y representan supuestamente las agendas de otros y de otras. Creo que también estamos rompiendo esos muros en los que se ha erigido la democracia y en donde se ha necesariamente aislado a la ciudadanía en su conjunto en esa construcción de soluciones para la vida política. Creo que también como en algunos contextos se ha llamado la feminización de la política o esa transformación de los espacios propios, muy propiamente habitados también por los hombres, pasa por tejer puentes entre diferentes agendas y descompartimentalizar, por decirlo de alguna manera, la manera como resolvemos los asuntos, entender que tenemos que encontrar causas estructurales en esa búsqueda de soluciones desde la solidaridad y el trabajo colectivo. Ashanti, creo que todavía no te escuchamos. No sé si... No, no. No sé, tal vez si saliendo y volviendo a entrar, a ver si funciona o para a ver si podemos escucharte. Que, bueno, esto a veces de la tecnología también nos pone sus retos y sus caprichos. Mencionaban dos cosas que me parecen interesantes y creo que estará bueno para profundizar, ¿no? De esa parte. Mencionabas, Aleli, como esta parte de incomodar, ¿no? O sea, incomodar también a este status quo. ¿Cómo ha sido para ti, como una persona no binaria, o sea, tu trabajo como activista, como en diferentes procesos, este proceso de incomodar, ¿no? Incomodar al status quo? O sea, ¿cuál ha sido como esa trayectoria y ese, o sea, como en ese día a día, un poco como a qué te has enfrentado? Creo que lo importante entender ahí es que muchas veces las luchas, en específico trans, pero en general las luchas de múltiples grupos históricamente discriminados, vienen de la rabia digna de tener que enfrentar tantos obstáculos en la vida diaria y en dicho sentido, creo que la forma en la cual me he enfrentado con respecto a ello es notando que si no hay un escenario en el cual las personas como que están acostumbradas a simplemente pensar en sus propias lógicas de como machistas, cisexistas, heteronormadas, nunca van a como acercarse o a siquiera como, como sí, experimentar cómo viven las personas trans, cómo enfrentan la vida de las personas trans. Entonces creo que esa incomodidad es a la larga como una herramienta para hacer que la gente se vea forzada a interesarse, educarse y aprender o empatizar como mínimo. Y sí, creo que la incomodidad ha sido básica porque muchas veces se nos impone la carga de tener que acomodarnos o pasar o asimilar la forma en la cual, precisamente como decía Lorena, hacen las cosas el grupo dominante.
mientras que en nuestra propia vida y en nuestras propias experiencias hemos aprendido a hacer las cosas de formas distintas. Y creo que incluso haciendo las cosas de formas distintas, ya estamos planteando una incomodidad que hace que la gente sí o sí se tenga que cuestionar. Perfecto, no sé, muchas gracias, Aleli. Ashanti, creo que intentemos de nuevo a ver si podemos escucharte. No. No, no estamos escuchando. Bueno, ahí me aparece como el micro apagado, pero son los auriculares. No. Tal vez, no sé, ahí checar, ver si la plataforma o si el mismo como Hopin tiene acceso a tu micrófono. Tal vez está por ahí el problema. Bueno, en lo que intentamos escuchar a Shanti. Lorena, también mencionabas un poco esto también, inclusión, ¿no? Inclusión, pero sobre todo como la transformación en las dinámicas tradicionales, ¿no? De cómo se reparte el poder. Y sé que desde Artemisas como que han trabajado mucho esa parte, como decir, bueno, cómo a través de canales institucionalizados tenemos más representación de mujeres en la política, en espacios de toma de decisiones, y un poco en esa experiencia que ustedes han tenido, ¿qué le falta? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué falta hoy, ¿no? En los sistemas políticos actuales para reducir esa brecha? O sea, más allá de las cuotas de género que se han hecho en varios países de la región, etcétera, ¿qué falta? O sea, ¿qué falta a nivel cultural, a nivel social? En su experiencia, ¿cómo lo ven? Yo creo que seguimos teniendo un reto enorme en una transformación cultural, en esa interpretación sobre los roles de géneros que sigue siendo muy vigente y que contrario a la ilusión que teníamos casi que de evolutiva de la historia de que este era un tema que cada vez iba a ser menos importante, pues los discursos radicales con respecto a esa división binaria de los sexos y de los géneros se rearticulan y se fortalecen, y eso sigue expresándose en formas de marginación de las mujeres y de otros sectores poco representados de la política. Y creo que hay muchas rutas de incidencia para seguir transformando esos imaginarios. Creo que, como nos lo demostró el caso chileno, es muy importante que sea el escenario público en donde se dé esta conversación sobre que las mujeres efectivamente podemos liderar procesos comunitarios, que se reconozca nuestra trayectoria en la transformación de nuestros contextos, nuestra voz y posibilidad de transformar nuestra experticia en los diferentes ámbitos. Creo que tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento de los liderazgos, seguir trabajando por la eliminación estructural de las barreras que tenemos las mujeres para participar y para representar nuestras propias agendas y para estar presentes en los escenarios de toma de decisiones. Creo que inevitablemente, como lo decía antes, hay una tarea muy importante en clave de solidaridad y de transversalización del enfoque de género, de entender que no se trata solamente de que las mujeres abanderemos nuestras propias causas, sino que entendamos cómo nuestras causas son comunes y necesitamos fijar la mirada sobre los sistemas de opresión, como en un sistema capitalista, racista, patriarcal. No se trata solamente de pensar en algunos sujetos que viven en mayor medida las consecuencias de estos sistemas, sino que tenemos que articularnos en la manera de transformarlos desde las distintas agendas. Nosotras desde Artemisas creemos firmemente en acompañar esos liderazgos territoriales y esos caminos hacia la representación política, pero creemos que además hay una tarea enorme que hacer, por ejemplo, en el escenario del Congreso de la República. Actualmente estamos trabajando en una iniciativa que va a tener como una de sus herramientas principales una plataforma digital para poder mapear cuáles son las iniciativas con enfoque de género que hay dentro del legislativo para movilizar a la ciudadanía en torno a esas iniciativas, porque creemos que inevitablemente necesitamos unos marcos normativos y unas políticas públicas que avancen en el cierre de brechas, y la única manera de estar allí es reconociendo la experiencia también de los movimientos sociales
y la importancia de que puedan tener un canal de comunicación directo con esos espacios de toma de decisiones para incidir en esas agendas. Creo que acá traes algo que me parece interesante, ¿no? También pensando y como profundizando en la parte del rol de los movimientos sociales, ¿no? O sea, también esta parte como de las calles al Congreso, ¿no? De las calles a esos espacios de poder. ¿Cómo lo ven? ¿Qué ha pasado? ¿No? Creo que también la pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes. También, ¿no? Mucho del movimiento, y pienso el movimiento feminista, tenía como esta visibilidad enorme antes de la pandemia, pienso en el contexto de México, y un poco la pandemia nos hizo como regresar a las casas, pero también a pesar de, lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia, las movilizaciones en Perú, en distintos países, ¿qué pasa y cuál es como ese rol, ¿no? Ese rol que han tenido los movimientos sociales en los últimos casi 3 años, post pandemia, durante la pandemia? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo leen en esta como en este objetivo de reducir esas brechas de las diversidades y de las mujeres? No sé ahí si Aleli o Lorena, cualquiera de los dos podría saltar. Ashanti, no te escuchamos todavía. Ay, qué lástima esto de las cuestiones técnicas. Digamos, De pronto a pues, través del celular, no sé. sí, eso. Frente a la pregunta yo iba a decir algo, y era, por ejemplo, al menos, digamos que dentro del caso que yo conozco, y es precisamente en contexto de pandemia, fue que se creó el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Derechos Políticos y Electorales de Personas Trans, porque el hecho de estarnos en las casas y sentir que no podíamos salir a protestar, no podíamos salir a marchar, hizo que múltiples organizaciones de múltiples países de la región sintieran como frustración que no estaba siendo canalizada en nada productivo, en que teníamos que sacar algo. Se pudo crear el documento de medidas para, como medidas de recomendación para los países para garantizar el derecho al voto de las personas trans. Ese documento ahora mismo lo estamos como radicando o compartiendo con cada una de las organizaciones electorales de los países, y en específico se ha utilizado como base para el protocolo de voto trans que tenemos aquí en Colombia, y sigue la misma línea de medidas que se han adoptado en México y en Perú. En dicho sentido, creo que lo que ha permitido es que activismo que siempre por estar hecho con las manos y estar hecho como con las uñas, se limitaba a espacios locales y se limitaba a únicamente como bandearme y chismearme con la persona que estaba cerca de mí, se expandiera a otros campos en los cuales podía comunicarme con otras experiencias de otros países que nadie alrededor mío iba a tener, y a partir de eso mejorar la forma en la cual hacemos incidencia y las cosas que proponemos incluso. Creo que están mucho más informadas en dicho sentido, pero al menos eso dentro de mi experiencia dentro del observatorio. Buenísimo, muchísimas gracias, Aleli. Hola. Sí, ya estás, Ashanti. Buenísimo. Bienvenida. Muchas gracias. Súper bienvenida. Y pues bueno, aprovechando que ya te tenemos en audio, no sé, también, Ashanti, creo que estaría buenísimo si nos pudieses compartir, justo desde tu experiencia y el trabajo que vienen haciendo en la Alianza, esta parte, ¿no? ¿Cuál es como el mayor como reto y de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, de diversidades, de personas distintas al status quo, que era un poco como la charla que teníamos, un poco en su experiencia, cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo particularmente, bueno, cuando hablamos de las diversidades y hablamos también del papel de las mujeres en un contexto como el bonaerense, en Colombia, en Buenaventura, donde indiscutiblemente el compromiso radica en
aperturar esos espacios para que diferentes voces puedan indicar, mencionar cómo se sienten y cómo creen que deben ser partícipes de los espacios de toma de decisiones en el territorio. Y bueno, desde la Alianza Buenaventura el reto es pues dar un lugar importante a estos liderazgos de mujeres, de jóvenes, de población LGTBIQ+, que vienen haciendo un papel supremamente importante en el territorio porque han sido y son los encargados, somos los encargados de decir qué no está bien y cómo históricamente se ha generado procesos de segregación, de discriminación, que han repercutido en la forma como se accede a lo público, a los servicios sociales, a los espacios políticos, a la economía. Entonces, en esa medida, el reto es que esos espacios pues sean espacios efectivos donde se propenda porque ese poder, esa autonomía sea real y no sean espacios amañados, no sean espacios que vayan en contravía de los derechos y que efectivamente impidan el goce pleno y una participación real en el territorio. Y que lo más importante es que sean espacios desde la Alianza Buenaventura que perduren en el tiempo y que puedan articularse de forma total con lo que es la institucionalidad, pero que pues perviva de alguna forma esa esencia que surge y se gesta desde los procesos sociales comunitarios, ¿no? Que no se pretenda romper con esas dinámicas sociales que han traído tantos beneficios para el territorio y que hoy se han constituido en espacios también de reivindicación de derechos. Buenísimo, creo que traes un punto también súper importante y es esto como la permanencia, ¿no? En el tiempo de estos cambios, o sea, que al final no terminen siendo justo como hay un momento, hay una candidata, un candidato que logra llegar a esto y se vuelve como muy emblemático, pero bueno, después, ¿qué pasa o cómo se abren? Y creo que ahí, Lorena, no sé, también ustedes como en su experiencia en Artemisa, sé que también trabajan muy de la mano, ¿no? Como a esa parte, como mencionabas, el trabajo en el Congreso, la legislación. Si han tenido como experiencia o cómo ven esa parte, o sea, cómo lograr estructuras que garanticen que esos lugares que una vez que han sido, o esas barreras que una vez que han sido como rotas o penetradas, cómo seguimos o cómo se quedan esos espacios ahí. Sí, yo creo que hay una dimensión y Artemisa responde mucho a esa certeza de la necesidad de incidir en los marcos normativos y en la reconfiguración institucional de los espacios, una dimensión estructural en donde necesitamos garantizar la participación vía, por ejemplo, medidas como la paridad. Creo que lo que estamos viendo en el aumento de representación de las mujeres en el Congreso durante este periodo es consecuencia de la decisión de los partidos de construir listas paritarias con alternancia, y creemos que esa debe ser, digamos, una medida que se aplique para el resto de las elecciones, de modo que no dependa de la voluntad política de los partidos, sino de una estructura jurídica también del funcionamiento de la democracia que se garantice esa igualdad en la representación. Por supuesto, eso tiene elementos cuestionables desde cierto punto de vista. Hay muchas críticas a que la paridad en sí misma no representa que quienes lleguen efectivamente lleven consigo las agendas de las mujeres o sus apuestas sean representativas de lo que necesitan las mujeres en los territorios, y eso es absolutamente cierto. Sin embargo, lo importante también es avanzar en que ser una mujer o ser una persona con una orientación sexual o identidad o expresión de género disidente no te impida estar allí, y ya lo demás lo tenemos que construir obviamente desde la sociedad en el fortalecimiento de otros mecanismos de participación democrática, e incluso tienen que ser medidas que actúen simultáneamente de cara al Congreso, de cara a la institucionalidad y en el fortalecimiento también de los movimientos en sus ejercicios y sus prácticas autónomas. Creemos que efectivamente hay una apuesta por, desde medidas como la paridad o desde la reflexión dentro de los partidos políticos que son tan importantes en democracias como las nuestras, o incluso socialmente y en los medios de comunicación en torno a temas tan importantes como la violencia política. Allí tenemos que seguir avanzando una vez caracterizadas cuáles son esas barreras que impiden y dificultan nuestra participación política y nuestra permanencia en esos roles, cuáles son también entonces las soluciones para seguir avanzando.
Y también creemos profundamente en la solidaridad, en el abrir las puertas para las otras, en el que cuando ya hay una mujer que llega allí, necesitamos seguir interpelándola para que, si no llegó con una agenda necesariamente de género, si la adopte en el camino y siga incidiendo para que su lugar de inclusión no sea un asunto individual, sino que le abra las puertas también a muchas otras. Muchas gracias. Creo que también, ¿no? Como parte de, o sea, que era un poco el título de nuestro espacio, o sea, cómo achicar la brecha en nuestros sistemas democráticos. Y, o sea, por lo que ha venido compartiendo está esta parte, ¿no? O sea, como esta parte también como todo el previo, ¿no? Y un poco lo que mencionabas, Aleli, de observación electoral, cómo garantizar que los derechos de las personas no binarias o incluso personas trans, mujeres, se cumplan desde la parte del inicio del proceso, ¿no? Y también un poco lo que mencionó, una vez que se llega al poder, cómo estas personas, en su rol individual, y creo que ahí también me gustaría como escucharles, es muchas veces las personas como que llegan, por ser mujer, inmediatamente se le asume que va a tener una agenda feminista, o por ser una persona trans, se asume que va, o se le exige desde una parte que tenga una agenda hacia la que defienda a la comunidad trans, y así con distintas como identidades. En su experiencia y pensando un poco en la parte más como de retos, de cuándo esto sí se cumple, no se cumple, ¿cómo se ve ese panorama? O sea, ¿cuáles esas dinámicas que se dan a veces entre movimiento, personas individuales que al final acceden a un proceso, sí con la ayuda, con el acompañamiento de muchos grupos, de movimientos, organizaciones, pero que al final cuando llegan al poder pues tienen como un rol y un actuar a veces más individual, porque las mismas dinámicas un poco a veces a eso exigen. Entonces, no sé, en su experiencia, su opinión, esa reflexión, como parte también de reto que nos puedan compartir. Pues bueno, particularmente yo creo que es súper importante el trabajo desde lo colectivo, el generar procesos permanentes de formación, de capacitación, que ayude a que esos procesos de elección, esas personas que se candidatizan para un ejercicio de elección popular, no solo cuenten con esas capacidades que evidentemente tienen para llegar a esos cargos de forma individual, sino que haya un compromiso real y que ese proceso surja desde las bases. En la medida que surge desde las bases, pues va a generar procesos de veeduría, de reconocimiento, de estar en constante también apelación y crítica frente a ese ejercicio que se está gestando, ¿no? Y no dar por hecho que por ser mujer o por ser una persona con una identidad diversa, pues se asume que va a movilizar ese tipo de causas, sino pues cuáles son esos compromisos también previos que se gestan para que en el momento que esa persona que se ha apoyado, que se ha movilizado para que llegue a ese tipo de cargos, pues efectivamente pueda generar esa representatividad pues a un universo que son las mujeres y que es también la población diversa de nuestros territorios, y que efectivamente pues a través de este proceso de formación, de capacitación, donde haya un aprendizaje cívico y electoral, pues se pueda también aportar a esto, lo que es la igualdad de género. Y también diría yo que es supremamente importante pensarnos los espacios también colectivos, los espacios de elección, pues también desde las periferias, algo que mencionaba la compañera hace un momento, y es, bueno, cómo generar que podamos abrir puertas para otras mujeres, para otras diversidades, y que realmente cumplan con esas necesidades que hay en los territorios. Pues evidentemente, pues cuando hablamos de mujeres negras, cuando hablamos de mujeres indígenas, pues que históricamente también hay unas brechas frente al acceso a las mujeres a la participación, el acceso a las mujeres a esa toma de decisión pública, pues considero que pues parte de reconocer esa diversidad y reconocer que pese a que tenemos unos objetivos comunes, pues también hay unos elementos que nos transitan de forma distinta, y que en esa medida deben haber políticas, deben haber planes y deben haber lineamientos específicos para atender esas necesidades específicas, y pues no cometer ese error de intentar homogenizar a la población de mujeres o homogenizar a las diversidades, sino entender que hay todas unas vivencias y unas narrativas que afectan de forma distinta, partiendo del lugar donde estés ubicado, partiendo de tu nivel de escolaridad, partiendo de si cuentas con una discapacidad. Entonces, todas esas realidades tienen que tenerse en cuenta y no incluirlo como un checklist, sino que realmente haya políticas claras
y un paso a paso, una agenda pública de género que permita pensarse y trazar una ruta específica para que todos y todas podamos estar incluidos dentro de esa realidad. Muchísimas gracias, Aleli. Creo que traes a la mesa algo súper importante y es como todo este enfoque de interseccionalidad, ¿no? O sea, también dentro de las diversidades, hay también muchas diferencias. Y creo que ahí me gustaría profundizar un poco y también escucharles en una región tan diversa, tan distinta, pero también con muchas similitudes en muchos procesos y un poco cómo crear o cómo llegar o construir consensos desde las diversidades. O sea, cómo y un poco, no sé, en su experiencia, Leli, Lorena, Ashanti, o sea, muchas veces no se entiende como, bueno, la agenda de mujeres o la agenda feminista que busca posicionar a mujeres en espacio, toma de decisiones, y a veces la agenda de diversidades está como, va por otro lado y tiene como su propia ruta. Y pienso, ¿hay posibilidad, qué espacios en su experiencia se han dado diálogos de construir agenda en común? O sea, hay muchas diferencias, como mencionaba Shanti, muchas características distintas, pero ¿cuál es esa como pequeñas, tal vez como, a veces decimos, como esas cuarteaduras en el sistema que permiten que si hay un poco más de consenso entre divergencias, se generen cambios en su experiencia? ¿Qué opinan? ¿Es algo que han visto o está en construcción? Sí, sí Aleli, puedo por intervenir ahí. Creo que mm, precisamente porque se llevan a veces agendas distintas en términos de que en varios escenarios es necesario tener enfoques diferenciales para distintas poblaciones según sus interseccionalidades. Hay puntos en los cuales han habido, digamos que, distanciamientos entre distintos sectores. Sin embargo, creo que a la larga hay un punto siempre en común y es que el imaginario que estamos intentando como deconstruir o que estamos intentando atacar y que es el que está justificando tanta discriminación o que está produciendo tanta discriminación es a la larga el mismo. Un mismo sistema que establece según el cual cuando hay una persona que está designada como con tales características al nacer, tiene que ser tratada o designada o excluida de ciertos espacios. Creo que ese punto en el cual estamos enfrentando discriminación y en el cual estamos planteando alternativas para ello y esa como experiencia luchando hace que sí o sí se pueda construir empatía entre cualquier tipo de trabajo entre organizaciones. Um, pero a la larga creo que lo más importante es que cuando se esté buscando el avance de ciertos derechos, el avance de cierta medida, el posicionamiento de una norma, de una regla, o de, digamos que las voces de ciertas comunidades, no se esté como, como pisando por encima, pasando por encima o como quitando avances que otros grupos están generando. En dicho sentido, creo que a la larga es eso, como no tanto a encontrar medidas que sí o sí le sirvan a todo el mundo, porque necesariamente cada quien va a requerir un enfoque diferencial que determine medidas para cada quien, sino buscar que cuando busco medidas para mi grupo o para otro grupo no se esté pasando por encima y no se esté quitando un avance para otra persona. Yo creo que esta realmente es una pregunta muy importante y creo que los feminismos latinoamericanos han contribuido mucho a analizar como el efecto que ha tenido para nuestros países el tema de la política de identidad. Yo comparto la lectura según la cual, por supuesto, ha sido muy importante visibilizar las necesidades específicas de las diferentes poblaciones en reacción a una tendencia muy moderna de homogenizar a las poblaciones, muy contradictoria con nuestra diversidad latinoamericana y en negar, digamos, esas especificidades, pero creo que evidentemente también nos enfrentamos como al otro filo de esa situación, a la contracara de esa moneda, que puede generar incluso
discusiones, debates, enfrentamientos entre agendas políticas y creo que tenemos que insistir en tejer puentes entre esas agendas. Yo sé que suena muy etéreo cuando lo ponemos en esos términos, pero comparto esa perspectiva de Aleli de mirar qué es lo estructural y como centrar, de nuevo lo digo, la mirada en los sistemas de opresión para darnos cuenta que al final lo que estamos es reproduciendo unas violencias, unas injusticias, unas formas de discriminación que afectan a muchas poblaciones y necesitamos desde nuestra orilla, desde nuestras reclamaciones propias, contribuir a una transformación estructural de esas desigualdades. Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento en Colombia es muy interesante en ese sentido. Creo que hay una voluntad por entender tanto la especificidad de esas demandas de los diferentes sectores sociales como la apuesta por tejer lazos entre esas agendas. Creo que un escenario en donde vamos a tener esa conversación con mucha profundidad va a ser a propósito de la creación del Ministerio de la Igualdad. Creo que allí hay una apuesta por justamente entender de qué manera pensarnos en la igualdad de un país en contra de esa injusticia que ha afectado a tantas personas nos une en las luchas y creo que hay pues muchas expectativas desde los movimientos sociales de cómo se va a vivenciar eso. Y creo que también, ahora que mencionabas como ese conocimiento de los movimientos sociales, pues en la práctica de las luchas hay muchas más cosas que nos juntan, que tenemos que también aprender a traducir a esos escenarios más institucionales y espero que así sea. Ashanti, todo tuyo el micro. Creo que está cerrado tu micro, Ashanti. Ashanti, no te escuchamos. Está cerrado tu micro. Ay, no, otra vez la perdimos. Creo que ahí estamos ya casi acá con el tiempo encima. Estamos un poco tarde, pero me gustaría, y les voy a poner un reto antes de la última pregunta, y es como casi en un tweet, si me pueden decir desde sus agendas, sus luchas, y creo que sí falta muchísimo la parte, como decían ustedes, ¿no? Esa parte, bueno, cómo desde crear ¿no? agenda en común entre los distintos movimientos, pero en un tuit, un logro de estos últimos años, de esta lucha por mayor igualdad de género, por mayor diversidad en los espacios de toma de decisiones. Así que, Aleli, creo que te toca en un tuit contar un logro. Déjame verlo, resumo. Creería que el mayor logro hasta el momento con respecto a la participación de personas diversas en nuestra región es el continuo posicionamiento de protocolos de voto trans en América Latina, pero no es suficiente todavía para garantizar el derecho a la participación. Me encanta, gracias. Lorena. Bueno, yo creo que un logro es el crecimiento del movimiento feminista en América Latina y su incidencia en las políticas públicas, el aumento de la representación de mujeres y de otras personas diversas en los espacios de toma de decisiones. Creo que es un logro también amenazado y que tenemos que preservar. Y creo que en esto también hay una utilización importante de las herramientas de innovación que pues a propósito de este espacio del FITS, en donde hemos podido sacar provecho de esas redes que nos permiten juntarnos y entendernos y reconocernos cada vez más en nuestra diversidad y desde una perspectiva de región que ahora también cobra mucha fuerza. Perfecto. Y bueno, para nuestro cierre, y creo que no me gustaría que nos fuéramos sin antes, y sobre todo en esta agenda,
pensar un poco ese futuro, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos ese futuro de nuestras democracias desde la diversidad, desde la igualdad de género? Y también ahí, Ashanti, no sé si ya estés con el audio. No. Creo que no. ¿Nos escuchas, Ashanti? ¿Ahí? No. Bueno, creo que ahí va otra vez. Lorena, vamos de regreso. Justo para cerrar, como ese futuro. ¿Cómo se ve ese futuro de nuestras democracias latinoamericanas? Bueno, pues espero que en la corriente en la que vamos, poniendo muy al centro la defensa de la vida, del ambiente, enfrentando la crisis climática, entendiendo que la justicia de género es un elemento transversal a estas luchas en torno al ambiente, a la democratización radical, a la redistribución, al cuidado. Espero que en el futuro podamos seguir tejiendo estas agendas comunes y teniendo unas sociedades mucho menos desiguales y más justas, en las que habitemos más dignamente todos y todas. Muchas gracias, Lorena. Aleli. Full de acuerdo con eso. Creo que el futuro plantea un reto claro y es precisamente responder frente a cómo las democracias pueden energéticas, incluso en crisis climáticas, y para ello hay que precisamente ver cómo ese sistema capitalista que solamente ha sido planteado desde una lógica competitiva, de choque, de como egos, muy patriarcal, es recuestionado a partir de las formas en las cuales se convive, se sobrevive, se lucha. Dentro de los activismos, pero mucho más dentro de las regiones y mucho más dentro de como las formas más femeninas o menos patriarcales de hacer como justicia y de sobrevivir. Creo que ese es el verdadero reto más grande que tiene la democracia en el futuro y que tiene que pensarse cómo responder desde ya. Buenísimo. Pues creo que nos toca mucho trabajo por delante, pero también, ¿no? Muy esperanzador. En verdad, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo. Fue un placer compartir este espacio con ustedes. Y pues bueno, muchísimas gracias también a Fitz por la invitación y seguimos. Nos falta mucho que seguir logrando. Muchas gracias y buenas tardes a todos.